Bendiciones, iglesia, como siempre, acompañándolos con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos enriquece tanto, su conocimiento, su bendición, su gracia. Quiero que me acompañen en un pasaje de la Biblia que tengo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 5, donde está escrito. Y podríamos comenzar desde el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así que mi temática hoy para la iglesia y para que nos están escuchando, para nuestra gente aún católica, para los que creen y para los que no, yo quiero que toquemos un tema sobre enriquecidos en Cristo. Enriquecidos en Cristo. De hecho que aquí lo enmarca y está escrito, porque fuisteis enriquecidos en todas las cosas, en palabra y en ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido también confirmado entre ustedes los corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En la época de Martín Lutero sucedieron hechos que fueron históricos para la humanidad, igual que hoy. Más o menos en el siglo XV, Martín Lutero coloca las 95 tesis, y claro, viene la época famosa de la Reforma, pero en la época de Martín Lutero también hubo la famosa pandemia de la peste negra, que por cierto fue muy controversial entre el pueblo cristiano de esa época y los católicos en cuanto a la peste negra, pero hubo muchísimo muerto. La historia lo registra así. Y hay otro hecho en esa época que fue el de Sultán el Magnífico. Este hombre trajo su imperio total, el Imperio Otomano, que invadió Europa y invadió prácticamente el mundo de aquel entonces. Esto me hace pensar que Lutero, porque estamos hablando de las riquezas, que somos ricos en Cristo, y Lutero usó una frase para esa época refiriéndose a Sultán el Magnífico con todas sus riquezas y su imperio. Dijo, sus riquezas son solo un mendrugo de perro. Imagínese eso. Son solo un hueso para perros, no es nada más sus riquezas, comparadas con las grandes riquezas que nos ofrece Cristo Jesús. ¿Qué pretendo en mi discurso, en mi mensaje? Quiero que veamos las riquezas que tenemos en Cristo, porque somos muy dados a lo terrenal. Pensamos mucho en lo terrenal, nos esforzamos mucho por lo terrenal y trabajamos mucho por lo terrenal. Vivimos en una época de exhibicionismo impresionante. A través de las redes queremos exhibirnos, queremos hacernos notar, queremos mostrarnos, queremos por cualquier cosa. La fotiquilla que queremos hasta cuando estamos comiendo un plato de filete. Queremos mostrarnos. Pero qué rico si nosotros empezáramos a mostrar las riquezas que hay en nosotros, las riquezas que hay en nosotros. Porque como pueblo cristiano tenemos muchísimas riquezas y de pronto las ignoramos, las desconocemos y no las damos a conocer. Así que el propósito en este momento es que usted conozca las riquezas que hay en Cristo y que las demos a conocer. A mí me llama mucho la atención que la Biblia dice que Él siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros. Y use su entendimiento, cómo Él deja su gloria, su majestad, y viene y se hace como nosotros,
para enseñarnos sus riquezas. Ese fue un gran propósito. Ahora, la iglesia ha venido hablando últimamente mucho de riquezas, pero riquezas terrenales. Y nos hemos quedado ahí y realmente con esto no se puede hacer absolutamente nada. ¿Qué ha pasado con los ricos de este mundo en estos tiempos de pandemia? ¿Pudieron hacer algo? ¿Pudieron detener la pandemia? ¿Pudieron con sus riquezas no enfermarse? No, no, porque las riquezas de este mundo son pasajeras. Ahora, si le gustó el texto de Corintios, donde dice que Cristo vino a enriquecernos, es porque es un texto y un propósito de Dios de que usemos entonces esas riquezas que hay en el Señor. Y el texto dice que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Y claro, uno contempla el tiempo que vivió Jesús y realmente Él no vino a poner la mira en el reino, en los gobiernos, Él no vino a poner la mira en las riquezas, no fue ese su propósito. Vino a enseñarnos otras riquezas. Uno ve que Cristo, alguien quiso seguirlo, ¿se acuerdan? Alguien quiso, ay Señor, yo quiero un alborotado, yo quiero seguirte, te voy a seguir donde quiera. Y Jesús le dijo, porque yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen sus guaridas, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Recuerden que hasta la tumba fue prestada. En otro tiempo había que celebrar la cena y no había dónde. Y el Señor dijo, vaya a donde tal persona que nos preste, como dicen, el segundo piso y ahí vamos a hacer la cena. ¿Recuerdan la entrada triunfante a Jerusalén? ¿En qué fue? No fue en una limusina, fue en un asno que entró para que se cumpliera lo profético de la humildad del Señor. Entonces, nosotros a veces como pueblo cristiano nos aceleramos mucho por lo terrenal y despreocupamos las verdaderas riquezas que son las riquezas espirituales. Entonces, trabajemos en este punto y miremos cuáles son esas riquezas espirituales. En una paráfrasis de 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 8 dice, no ceso de dar gracias a Dios por las maravillosas dádivas que les ha concedido por medio de Cristo. En este caso Dios está diciendo que nos ha dado todas sus riquezas, nos ha equipado para que usemos sus riquezas, inclusive las riquezas de sus dones preciosos, para que nos preparemos para la segunda venida. Él nos equipa, no con riquezas terrenales, nos equipa con riquezas espirituales. ¿Y cómo me gusta esto? Precisamente al leer en las Sagradas Escrituras. Él les ha dado una vida más rica, dice esta versión. Él nos ha dado una vida más rica, enriquecidos en Cristo, dice la otra versión. Les ha ayudado a hablar en el nombre de Él y les ha dado entendimiento cabal de la verdad. En la otra versión dice, y nos ha dado la palabra, y nos ha dado las riquezas de su palabra, y nos ha dado las riquezas de su entendimiento. Un solo texto de la Biblia, qué rico es, qué sabroso, qué poderosa riqueza, incomparable a las riquezas terrenales. Un solo texto de la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría es más que cualquier riqueza. Interesante eso. Compra la verdad, manténgase en la verdad. No vaya a hacer negocio con la verdad. La verdad no es negociable. Manténgase firme en la verdad, porque la verdad vale más que cualquier cosa. No hay un banco, o si unimos todos los bancos del mundo para comprar la verdad, no tiene precio la verdad. La verdad es Cristo y la verdad es la mayor de las riquezas. Entonces está escrito que Él nos ha dado entendimiento cabal de la verdad cuando les dije que Cristo les ha plasmado en realidad en ustedes. Y hablando pues de ese poder que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bien, entonces hagamos un marco para mirar lo que está escrito de enriquecidos en todo.
qué tenemos que poner nuestros ojos? Precisamente en esas grandiosas riquezas que el Señor tiene para con todos nosotros. Primero, enriquecidos en palabra y en ciencia. Usted es rico en ello. Y cada vez que usted se acerca a la Biblia, la estudia o se acerca para que le enseñen la Biblia, usted está siendo espiritualmente muy rico, demasiado rico. Es sorprendente cuando uno se llena de un solo texto, decíamos ahora, porque ese texto me abre el entendimiento, me da claridad, me ayuda, me bendice. Estos días, por ejemplo, yo me he sentido un poco debilitado y me siento un poquito a descansar y enseguida me viene el texto. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Oh, ahí ya uno queda volando solo con un texto de estos, que no tiene ningún precio material, pero sí tiene una riqueza espiritual maravillosa. Así que enriquecidos en la palabra. Yo he tenido tanta bendición a través de la palabra. Ustedes lo saben cuánto amo yo la palabra, porque es que es una riqueza, es una joya. Entender la palabra, guardar la palabra, vivir la palabra. También dice que enriquecidos en ciencia, en conocer las cosas, mirar las cosas. Aún no solamente uno puede ver en la ciencia espiritual lo que estamos viviendo, sino aún lo que ha de venir, lo podemos contemplar, ver las cosas que suceden aún en personas, mirar y ayudarles de tal manera que estas personas puedan ser muy bendecidas. Dice algo más. Enriquecidos en toda gracia espiritual, enriquecidos en toda gracia espiritual, lleno del Espíritu Santo. Mira, solo con los dones, con un solo don del Espíritu Santo, ¡qué riqueza! ¡Qué manifestación más grande del poder del Espíritu Santo! Solo con el gozo del Espíritu que me da. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el gozo tampoco es negociable, el gozo tampoco se puede comprar, igual que hablamos de la verdad. El gozo del Señor me da fuerzas, el gozo del Señor me imparte vida. El gozo del Señor es una manifestación de sus riquezas para con nosotros. Y repito, es una dádiva gratuita que viene del cielo, pero que nos enriquece a todos nosotros. Ahora dice que nos enriqueció en maravillosas dádivas. Porque Él es Padre de dádivas, tenemos al Padre de dádivas, tenemos el Padre de todas las riquezas espirituales y materiales, tenemos el Padre que nos concede todas las dádivas en Cristo Jesús. Todo lo que necesitemos lo tenemos en el Señor. Basta muchas veces con abrir sus tesoros a través de una oración y decirle, Señor, esto es lo que necesito. Y el Padre con todo amor nos dice, usa mis tesoros, usa mis riquezas, usa lo que tengo para ti. ¿Qué necesitas del Señor? En Cristo lo tengo todo. Aleluya. Dijo Spurgeon, soy un pobre pecador, pero en Cristo lo tengo todo, todo, todo. ¿Qué nos falta? En Cristo lo tengo todo. Y si lo tengo todo, aleluya, grande Dios. Tenemos una vida rica en Cristo, como decía el texto anterior, en la cual nosotros podemos manifestar todo el amor de Dios. Las riquezas en Cristo. Tenemos las riquezas de su amor y perdón. Alguien que me está escuchando, que pueda acudir hoy a esas riquezas, las riquezas de su amor, que siendo pobre nos hizo ricos para amarnos por su amor maravilloso, para que si usted ha pecado, ha ofendido a Dios, vuelva a Él, porque los almacenes, las lacenas, los depósitos de su amor, los depósitos de las riquezas de su perdón están a su favor. No se sienta triste, no se sienta tímido, sencillamente levante su mirada al Señor y espere en Él esas bendiciones, esas riquezas que tiene a favor nuestras. Si ha pecado, acude a la fuente de sus riquezas, acude a la fuente de su perdón. Si usted es un pecador, vuélvete a Cristo, mira a Cristo, mira esas riquezas de perdón, esa abundancia, riqueza de amor y de misericordia que tiene para con nosotros. Si usted se ha apartado de Dios, recuerde la misericordia tan grande que Él tuvo del Hijo pródigo.
esas riquezas. Cuando el hijo pródigo levanta la mirada hacia el padre, ve la fuente de las riquezas y dice, me iré a mi padre porque yo le voy a decir, Padre, yo he pecado contra ti. Porque sabía que las riquezas de su perdón y de su amor a través de Cristo Jesús estaban con nosotros. También dice que enriquecidos en todo poder para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito. Esto es lo que dice estos santos textos que nos llevan a mirar tanta riqueza maravillosa que tenemos en Cristo. Tanta. Mira, yo digo aquí a Israel, paremos, porque esto es tanto que navegar en ese río de riquezas espirituales del Señor es maravilloso, es sorprendente, es agradable. Por otro lado, como tenemos tantas riquezas, la gracia sorprendente de Dios con nosotros, somos llamados a compartir esas riquezas. Y esto me gusta mucho como segundo punto. Somos llamados a compartir esas riquezas. Dios nos ha hecho ricos en su misericordia y su favor. Ha compartido su favor, ha compartido sus riquezas para que nosotros las compartamos con otros. Y eso es un privilegio más grande. Aquí en 2 Corintios 6:10 voy a leer en dos versiones. Una dice, tenemos el corazón adolorido, pero a la vez no falta el gozo del Señor. Somos pobres, pero repartimos ricos dones espirituales a los demás. No tenemos nada y sin embargo tenemos lo que es de más valor. Y en la revisión Valera dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como pobres, pero su labor es enriquecer a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, aun en cuanto a las riquezas preciosas en Cristo. En este caso, tenemos que compartir esas riquezas maravillosas, compartir las riquezas de su amor, de consolación. Me encanta porque habla de un corazón adolorido. Habla de un corazón adolorido. Estoy con mi corazón adolorido, pero a la vez estoy llamado a consolar a muchísimos. Las riquezas de la consolación. Estos días escuché el testimonio de Cecilia Botero. Sorprendente, me llamó mucho la atención. Ella se casó con el señor David Stiebel, y que era un productor de televisión, ¿verdad? Era un hombre de muchos proyectos. Pero un día este hombre, esposo de María Cecilia Botero, se enfermó, le dio cáncer. Y ella empieza a trabajar con él, con el dolor, porque aquí habla del dolor. Y a esto me refiero porque hay mucha gente que tenemos que trabajar allá donde ellos tienen tanto dolor y nosotros tenemos las riquezas para calmar ese dolor o para ayudarles en medio de su dolor. Y una noche David despierta a Cecilia, a doña Cecilia Botero, y le dice, mira, acabo de soñar con Jesús. Lo interesante de esto es que María Cecilia Botero dice que él era judío y que no creía en nada. Y dice, acabo de soñar con Jesús. Y dice, ¿cuál Jesús? Le dijo su esposa. Con Jesús. Entonces ella le dice, ¿con Jesús nuestro Señor? Sí, con Él. Dice que él está mirando hacia el fondo una gran luz. Esa luz viene hacia él y lo observa. Y él se queda mirando esa luz y luego ve que es Jesús que viene con una Biblia de cuero. Dice, Jesús con una Biblia de cuero, pero en esa época no había Biblia. Entonces él viene, pero pasa derecho, no lo determina. Entonces él le dice, Señor Jesús, ¿puedo hacerle una pregunta? Y él dice, dime David. Y entonces él dijo, Señor, ¿conoces mi nombre?
y le dijo: Jesús, sabes que tengo cáncer, ¿puedes quitarme el dolor? Porque sabe quién quita el dolor y quién quita el cáncer. Las riquezas de su salvación, las riquezas de su sanidad. Qué interesante esto. Jesús lo miró y le dijo: no puedo quitarte el dolor, porque el dolor es lo que te mantiene consciente. Oh, Dios. Así que hay muchas personas que tienen dolor, pero que nosotros tenemos el bálsamo de las riquezas del bálsamo para ayudarles en ese momento de dolor. Ese es Jesús, que tiene esas riquezas tan grandes. Imagínense el poder de la sanidad sobre nuestras vidas, el poder de la resurrección sobre nosotros, el poder del evangelio, el poder de la creación. Y nosotros que tenemos todas estas riquezas de Cristo debemos compartirlas a los demás. David murió, y María Cecilia también tuvo una experiencia tremenda porque igual murió un año después, sino que el Señor le dio la oportunidad de seguir viviendo por su hijo Mateo. La escuché contándonos todas estas cosas. Pero es su gracia maravillosa, es su gracia salvadora. Qué cosas tan grandes, qué riquezas tan grandes tiene la iglesia para compartir. Somos llamados a compartir lo que tenemos. No nos sentemos por ahí tristes y aburridos como si no tuviéramos nada. No, tenemos tantas cosas. Mujeres de Dios, usted tiene tantas cosas, tantas cosas. Una mujer virtuosa, ¿qué no tiene, por favor, de riquezas? ¿Qué no tiene una mujer virtuosa? El rol de la mujer cristiana es muy alto. Y es muy alto porque es muy rica. Muy rica, es muy exigente el rol de la mujer cristiana. Es rica en clemencia, dice, que abre sus labios con clemencia. Las riquezas de la clemencia que hay solo en los labios de una mujer. Asombroso. Y muchísimas otras cosas que hay. Luego, el divino texto que estamos marcando de 2 Corintios 6:10 dice que como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Qué alegría saber esto. Y luego lo dice, yo recuerdo cuando estábamos en la selva, había que usar uso de recursos o riquezas materiales, porque tendríamos, en esa época, el presidente Chávez expulsó los misioneros que estaban en Venezuela, y nosotros fuimos con Bernarda, enviados por el pastor Satirio, y llegamos a esos lugares y estaba la casa donde vivían los misioneros. Ellos alcanzaron a sacar las avionetas y las cosas, pero estaban las otras cosas habían quedado en la casa. Y nos ofrecieron la casa para que la compráramos. Nosotros no teníamos absolutamente nada de dinero en ese instante. No había. Pero me vino a la mente este texto. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. No teníamos nada, pero en las riquezas espirituales, en las riquezas del Señor lo tenemos todo y podemos usarlo para la gloria de su nombre. Mira, ¿saben una cosa? Esa casa en la selva la compramos con Bernarda y la compramos con el pastor Satirio. El pastor Satirio no conoce esa casa en la selva, pero tenemos esa propiedad en la selva, donde tenemos las misiones. Qué hermoso, qué bonito eso, ¿verdad? Tenemos porque creía Dios en ello y hemos comprado tantas cosas no teniendo nada, sencillamente usando algo que dijo el apóstol Santiago, usando las riquezas de la fe. Mira lo que dice Santiago, que con mucha claridad él habla y nos expresa que nosotros los pobres somos ricos en fe. Los pobres somos ricos en fe. Usemos esa riqueza. Solo esa riqueza de la fe en sus depósitos es tan amplia, tan abundante, tan múltiple, tan generosa, que nosotros la tenemos y la podemos brindar, la podemos ofrecer, podemos llevar esas riquezas al mundo que tanto necesita a Jesús.
Está pasando un tiempo difícil la humanidad. Nosotros tenemos esas riquezas para ayudar a la humanidad. Estamos pasando momentos muy difíciles. Nosotros tenemos la medicina para ellos, la bendición para ellos. Usemos. Vea, quite de su mente la escasez. ¿Por qué a veces usted se siente tan escaso? Porque está pensando solo en la escasez material. Despeje, dígale, Señor, quita de mí esto que me nubla y permíteme ver las cosas, ver las riquezas espirituales. Unge mis ojos para ver esas riquezas. Riquezas de sabiduría, riquezas de ciencia, riquezas de todo tipo en lo espiritual las tenemos a favor para usarlas. Y la gente está esperando que llevemos esas perlas del Evangelio para salvación de ellas. La gente está esperando que llevemos un evangelio de esperanza que ellos están necesitando, que se diga que sí hay esperanza. Las familias que están heridas, después de esta pandemia, quedó tanta familia tan herida y usted tiene el bálsamo para sanar. Las riquezas del bálsamo están en usted para salvar. Deje de quejarse y use esas riquezas maravillosas que usted tiene, que son asombrosas, que las puede usar en casa, las puede usar en la ciudad, las puede usar donde quiera usted vaya para la gloria de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncia la buena nueva, las riquezas de las nuevas buenas en Cristo Jesús. Hemos sido enriquecidos en todo, en Cristo mi Señor, en Cristo Jesús, en esas riquezas con que Él nos amó, riquezas de tanto amor y tanto perdón que están siempre a favor nuestras. Quiero concluir con un texto de Efesios, donde precisamente habla en varias oportunidades de esas riquezas. A veces uno utilizando solamente Efesios, y leyendo uno o dos versículos encuentran tantas riquezas maravillosas que podemos contemplar en el Señor. Y está escrito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor, la magnitud de su amor nos enriquece a nosotros, nos enriquece. Vea siempre al Señor sonriendo a su rostro, véalo así, véalo que Él siempre te va a dar la mano para lo que necesitas, porque su amor es muy grande, es muy asombroso. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego está escrito, y juntamente con Él nos resucitó, las riquezas de la resurrección, del poder de su resurrección. Y asimismo nos hizo, escuche, sentar en lugares celestiales. Oh, aleluya, qué lindo. No estamos sentados en el muladar, no estamos sentados en las baldosas, no estamos sentados en la desgracia. No estamos sentados en la tristeza, no estamos derrotados, estamos sentados en lugares celestiales. Sonríale a la vida, sonríale a Cristo. Este es un tiempo de que usted saque los tesoros divinos y los use. Sácalos, deje de estar mirando alrededor y mira los tesoros divinos y sácalos, que son sumamente hermosos. Y el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere mostrar sus riquezas. ¿Y cómo las quiere mostrar? Acabo de leerlo, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él que siendo rico, que sabe de las riquezas, el que se hizo pobre por amor a nosotros. Qué bueno comentar con ustedes y darles esperanza de tantas riquezas que tenemos y que las podamos usar. Iglesia, use lo que tiene, úselo para la gloria del Señor. Úselo. Tenemos una riqueza, tenemos un arma espiritual poderosísima llamada oración, que todo lo que pidamos el Señor nos va a conceder, nos va a dar. Levántese, tome fuerzas, vaya a los tesoros escondidos de Dios, abra las puertas a través de la oración
que toda la gracia y las riquezas están a su favor. Bendiga a Dios, agradécele por tanto que tenemos, por tanto que nos ha dado. Repito, si me pongo a hablarle de tantas riquezas, recuerdo en este momento a Moisés, que el Señor le dijo, vete con el pueblo, yo no voy a ir contigo, porque el pueblo es rebelde, de dura cerviz, y yo no quiero, por mi misericordia, la riqueza de mi misericordia, hacer estragos en el camino. Y Moisés le dijo, no, Señor, no, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y que has mirado a mis ojos y me has permitido ver tus ojos, y habla con el Señor de una forma maravillosa, le habla de la gracia de tus ojos, Señor. Dame gracia, muchísima gracia, ayúdame a entrar en los tesoros de la gracia para yo poder caminar con este pueblo y para poderte conocer. Y Señor, muéstrame tu gloria, porque si yo veo las riquezas de tu gloria, son riquezas maravillosas. Iglesia, repito, son tantas las riquezas de mi Señor. Abre los ojos, quizás no las estás viendo. Y eso trae frustración, porque quizás el guerrero que tienes por dentro, llamado carne, está derrotado. Y tienes que darle unas cachetadas a ese guerrero y decirle, usted no venga aquí a levantarse ahora, porque él quiere dar zarpazos. Y mire que dentro de tu vida, dentro de tu alma, está un guerrero victorioso, que es el nuevo hombre levantado conforme a la imagen de Cristo. Mirémoslo y sigamos a Cristo. Miremos, es tiempo de mirarlo a Él. Que las riquezas de Cristo estén en su iglesia y las podamos usar continuamente. Déjenme orar por ustedes, iglesia, en este momento. Y pidámosle al Señor, yo me arrodillaría, por favor. Yo pondría las manos así, yo diría, Señor, ¿dónde están tus tesoros, Señor? Yo quiero entrar a buscar y experimentar esos tesoros escondidos y abiertos para nosotros a la vez en Cristo. Padre, bendigo la iglesia. Sé que tenemos un potencial de riquezas que nos has dado para que tengamos mientras estamos en esta tierra esperando tu venida, como dice San Pablo a los Corintios. Pero aquí está nuestra vida hoy, Señor. Permítenos entender la dimensión de estas riquezas. Permítenos ver estas riquezas. Abre los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestra mente, nuestros ojos del entendimiento. Ábrenos para poder contemplar las riquezas de tu palabra, para contemplar las riquezas maravillosas de tu gracia, para ver lo asombroso de tu salvación, de tu poder, para mirar las riquezas de su sabiduría, de tu eterno poder, de tu deidad, de todo lo que tienes para nosotros, Señor, en Cristo nuestro Señor. Somos ricos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a usar esas riquezas y permítenos compartirle a otras, como está escrito, siendo pobres podemos enriquecer a muchos. Danos la capacidad de enriquecer multitudes, danos la capacidad de bendecir la gente, Señor. Bendice la iglesia y que en la iglesia se activen todas las riquezas que hay, espirituales y aún materiales si es posible. Que se active todo, Señor, en Cristo. Se active todo, los dones, todo lo que nos has dado, toda la gracia que hay a favor en la iglesia, se active y sea una bendición. Bendigo las familias, permite que ellos vean también las riquezas que hay en casa y las compartan en casa. Bendigo los empresarios, que ellos te vean a ti, Señor, y puedan usar las riquezas espirituales también que están a favor de todos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, la iglesia es bendecida. Amén y amén.